Hola, seguimos con nuestro manual de creación literaria. Recuerden que todos estos son consejos que podemos incluir en nuestras obras si en un futuro decidimos escribir. Si no vamos a ser escritores, bueno, puede que seamos críticos. O si ya no vamos a ser ni escritores ni críticos, por lo menos sí disfrutar mejor las obras, darnos cuenta de cómo están hechos. ¿Cuántas veces nos hemos comido un pastel delicioso? Y bueno, pues sí, es que rico. Y es el pastel delicioso que hace la tía Carlota o no sé quién, ¿sí? Y un día la tía Carlota nos cuenta cómo se hace y dice, ¡ah, caray! Entonces no es nada más el huevo y la mantequilla, se bate y se mete. No, se hace esto así y esto acá, y le pones tantita limadura de limón, y le pones un puntito de bicarbonato para que suba aquí y esto. Y te das cuenta de cómo las cosas son interesantes. Esa gran filósofa que es Irma Serrano la Tigresa, alguna vez lo dijo. Todo el mundo hace chilaquiles, pero no todo el mundo le sabe dar el punto. Y eso está ahí, en cómo hacerlo. Entonces, hoy dentro de lo que vamos a seguir viendo, de esos consejos de este hombre sabio que se llama Óscar de la Borbolla, vamos a hablar sobre las voces narrativas. Nosotros ya lo hemos visto alguna vez, cuando hemos hecho un poco de crítica literaria, cuando estábamos en la historia de la literatura, otras veces cuando estuvimos viendo español superior, el 1 y el 2, de cuántos personajes, de cuántas voces hay en un texto. Las voces, recuerden, son las que se escuchan, ¿sí? Entonces, muchas veces hay voces en los textos que se escuchan, pero nunca vamos a ver al personaje. Hay 2 o 3 novelas ahí que son geniales, ¿no? Una de ellas se llama Rebeca. Es de esta, ahorita se me fue el nombre de la escritora, Pearl es Book, B de burro, U-C-K, Rebeca. Esta obra trata sobre esta mujer, Rebeca. Nunca sale en la obra, pero todo gira alrededor de ella, ¿sí? Luego voy a mencionar un poquito esto, para que entiendan ciertas cosas. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy son esas voces que están dentro de nuestros textos. Las definiciones que vienen aquí ya son definiciones que las vamos a encontrar en libros de personas que ya les digo están estudiando filología, que están estudiando ortografía, pero ya específicamente, personas que están estudiando letras francesas, letras inglesas, etcétera, etcétera. Y entonces ya van profundizando más en lo que es el fenómeno de la escritura. Aquí vienen 4 de las que vamos a hablar, 4 voces narrativas. No se preocupen mucho en buscar la definición, yo se las voy a dar o este viernes que viene o el lunes, ya las tengo yo aquí, para que las tengan. ¿Por qué quiero que tengan todo esto y por qué quiero que hagan ese resumen? Porque la segunda parte de este examen de 3 partes trata sobre exclusivamente el manual de creación literaria. Entonces va a ser muy importante que tengan todos sus resúmenes y todas sus definiciones, porque si no van a batallar mucho. No estoy diciendo que no lo van a poder hacer, sí lo van a poder hacer, pero van a batallar mucho. En cambio, así como les digo, que cada vez que hablo, como ahorita que hablé sobre la visibilidad, luego apunten su resumen
y que sea un resumen como de media cuartilla, más o menos, no quiero más, ¿sí? Media cuartilla y hagan su resumen. Bueno, ya que tengan su resumen, ahí lo van a tener en su lista y entonces van a tener en unas 4 o 6 páginas, van a tener prácticamente todo el libro de la creación literaria. Junto con esos resúmenes van a tener una serie de definiciones que aún les van a hacer más fácil el entender cada capítulo de los que estamos hablando. Pero vámonos con el de voces narrativas que les decía yo, es lo que se habla. Creo que el más evidente y el más fácil es el autodiegético. Todas estas definiciones llevan la palabra diegético, D-I-E-G-E-T-I-C-O, diegético, diegético. ¿Qué cosa es diegético? Pues diegético es todo aquello que suena, que tiene sonido en una obra literaria. Un grito, algo que se cae, el pensamiento de alguien, lo que sea, pero que sea algo que dice algo. Entonces, la primera voz es el autodiegético, y ese autodiegético usa la primera persona. Yo. Recuerden, las personas son yo, tú, él. Yo primera, tú segunda, él tercera. Yo en el singular. Yo es el autodiegético. Este autodiegético es cuando yo hablo. Yo estoy aquí en esta mesa tratando de explicar lo que un excelente escritor, que es Óscar de la Borbolla, piensa que es un manual de creación literaria. Yo creo que es una buena ayuda para aquellos que quieren escribir. Yo. Es autodiegético. Estoy diciendo, lo que estoy diciendo se está pensando, yo estoy, claro, hablando, pero ustedes hagan de cuenta como que todo esto está escrito y ustedes lo están leyendo, entonces este es el autodiegético. Luego viene la otra, fíjense cómo están las divisiones. Esta división correspondería a lo que sería lo omnisciente en la nomenclatura que teníamos anteriormente, que eran un poquito más sencillas, ¿sí? Es cuando el autor está presente en una obra y describe todo. Si es algo omnisciente, está viendo acá todo. Pero también hay un omnisciente, que ahorita lo vamos a ver, que es el intradiegético. El intradiegético, pues ve todo lo que está pasando ahí adentro, aunque no participa, pero lo está viendo. O tiene un papel muy segundón o lo que sea, pero ese es el intradiegético. Y el intradiegético usa el yo, tú, él. Y luego está el extradiegético. ¿Cuál es el extradiegético? Este es el que más se aplica para el omnisciente. El omnisciente es aquel que está como un dios, que desde acá afuera está viendo todo. Y hay un maestro de literatura en una casa en Tampico, con un clima terrible, caluroso, bochornoso, que está tratando de explicar un manual de creación literaria a sus alumnos a través de las imágenes de una filmación o de una película que ha sido grabada. Creo que está haciendo un buen esfuerzo, aunque no sé si le corresponda a lo que digan sus alumnos. Déjame ver lo que dicen sus alumnos. Ah, mira, este alumno se fue a comer una torta de frijoles a la cocina. Ni siquiera le está haciendo caso al maestro. ¿Y aquella qué está haciendo? Se está pintando las uñas y ni siquiera le está haciendo caso al maestro. O sea, el extradiegético
está en todas partes, ve todo, pero también no tiene participación. Y por último, y aquí viene el más interesante de todos, es el metadiegético. Metadiegético. Ese metadiegético, recuerden que lo tenemos en muchas palabras: metamorfosis, aquí meta significa algo más allá, más allá. Muchas veces es más allá de lo que entendemos. Y dice aquí de la Borbolla que es posiblemente el metadiegético la forma que más se utiliza o que más se pretende utilizar hoy en día. Y yo digo que esto lo agregué yo, lo de que se pretende utilizar, porque no siempre es fácil utilizarlo. No es completamente novedoso. Ya existía en la literatura, pero muy poco. La literatura normalmente, hasta lo que es el siglo pasado, era una literatura donde se contaba en primera persona o en tercera persona. Yo esto, yo lo otro, yo vi, yo esto, yo te cuento, yo aquello, yo lo demás. O en la tercera persona, él salió, él se fue, él trajo esto, él trajo lo otro, él le clavó el puñal, él se fue a su casa, él, y yo. Y esas eran las únicas dos personas que se manejaban. Ya ahorita vimos que también está ya de otra manera, autodiegético, intradiegético y extradiegético, pero estamos en el más interesante, en el metadiegético. Este metadiegético es ese personaje que se salta los tiempos, los espacios. ¿Sí? Óscar de la Borbolla nos dice, no es que nunca haya existido antes, existen en algunas obras como en El Quijote o en algunas obras de William Shakespeare y en algunos otros, existen ahí, en algunos otros autores, pero muy poco. Sin embargo, en este siglo, esto ya se dio enormemente. Y se dio enormemente porque la sensación de estar de repente leyendo un texto donde hay un personaje que está hablando sobre un tema donde aparecen dos señoras que están discutiendo sobre el precio del jitomate en México, y de la nada, mientras estamos leyendo ese texto, de repente nos damos cuenta que nosotros, como personajes que estábamos viendo a aquellas señoras que se estaban discutiendo el precio del jitomate, de la nada estamos ya nosotros ahí, junto con ellas, discutiendo y platicando el precio del jitomate. ¿En qué momento pasó? No nos importa. El hecho es que ya pasó y ahí estoy ya discutiendo con ellas el precio del jitomate. Y en una de esas, yo que fui un personaje de escritura, que entré en la discusión de otros dos personajes de escritura, de literatura, yo digo, pero espérenme tantito, ¿qué pensarán en Europa, donde los jitomates son carísimos? Y entonces de repente pongo a unas italianas discutiendo ahí a la sombra del Coliseo Romano, en la ciudad de Roma, el precio del jitomate, pero mientras estas acá están viendo. Y yo que estoy metiendo a todos estos personajes también lo estoy viendo. Y estoy metiendo todos esos planos. Y ahorita noten, todos los planos que estoy metiendo son de este mismo tiempo. Pero podría ser que en una de esas el personaje que está haciendo todos estos movimientos diga, ¿y cómo estarían los jitomates en tiempos de Maximiliano? Y entonces me hago todo un flashback a tiempos de Maximiliano y veo cómo hay unos soldados de los que había mandado Napoleón III a México,
comprando unos jitomates en un mercado mexicano, y como en francés están comentando que el jitomate es muy barato aquí, aún en aquella época, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que se llama metadiegesis. De hecho, se llama metadiegesis en abismo. Ese es el nombre completo, ¿sí? Pero es cuando ya los tiempos se dislocan totalmente. Ya no es un tiempo que está ahí, así lineal. Y yo me paré, abrí la puerta, fui a ver quién era. Ah, era el señor del agua. Le compré 2 garrafones, le pagué, regresé a mi casa, cerré la puerta. Los tanques, los botellones de agua los tengo en el patio. Me volví a sentar y seguí con mi tarea. Es decir, todo es lineal, todo pasó ahí en un momento. Pero en la metadiegesis todo puede pasar, inclusive hasta en la imaginación por allá, y hay un momento en que todo se mezcla. Por eso hay novelas como Aura de Fuentes, aquí lo menciona Oscar de la Borbolla, que ojalá que la puedan leer. No tienen ni siquiera que comprarla, está en la red. Tengo entendido que es de esas que se pueden descargar gratis, ¿sí? Si no quieren gastarse mucho en hojas, bueno, pues nada más descárguenla y pónganla ahí en favoritos o lo que sea, ¿sí? Pero es una novela muy interesante, ¿sí? Y si lo hacen, por ahí apunten mi correo, porque seguramente me van a hacer muchas preguntas. Ojalá que si la lean. Es más que es una novela, es lo que alguna vez yo les dije que se llama novelette, los franceses le llaman novelette, que no es una novela completa de esas de 200 páginas o más, sino que es como un pequeño texto de unas 100 páginas aproximadamente, que se lee muy bien, es un texto genial, porque claro, fue escrito por un genio que se llamaba Carlos Fuentes. Por cierto que Carlos Fuentes ya murió, está enterrado en Francia, porque allá estaban enterrados sus 2 hijos, y bueno, allá está enterrado él. De repente murió, no era un hombre viejo, ¿no? Era un hombre joven. Y es una desgracia porque era un hombre talentoso. Bueno, entonces, todo esto es lo que me refiero a la metadiegesis. Otro libro que les recomiendo que lo lean es Juan Rulfo, el de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Pedro Páramo. No sé si viene en la red, pero revísenlo, y también les recomiendo que tengan por ahí mi correo, pues si tienen alguna duda. En el caso de Rulfo, en el Pedro Páramo, las cosas suceden. Hay un hombre que va a buscar a su padre para reclamarle ciertas cosas, que vive en Comala, que es una ciudad que está, no sé si en Jalisco, en Colima, no sé cómo viene la novela, ahorita no me acuerdo, pero bueno, va a Comala, a la ciudad de Comala, a reclamarle, y desde un principio él empieza a hablar con muchos personajes, lo que llamamos la diegesis. Bueno, empieza a hablar con muchos personajes, pero muchos de estos personajes están muertos, ya no viven, murieron hace 20 años, ¿sí? Otros que están ahí ya murieron hace 2 años, otros ya tenían más de un siglo que no existían. Y de repente vemos en esa novela que muertos, vivos, alejados, que no coinciden con los tiempos, están teniendo un diálogo. Todo así, extralapado, uno sobre el otro. Es un texto genial. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Lo tienen que leer, lo tienen que leer. Bueno, yo espero que hayan visto lo importante que son las voces dentro de una obra literaria. No quiero dejar pasar que prácticamente todos los capítulos traen un ejemplo
Es decir, traen o un cuento completo o un fragmento que nos hace más fácil entender todo de lo que se está hablando. En este caso, en el caso de lo que hemos hablado, inclusive por ahí viene un pequeño fragmentito sobre una personificación. Recuerdan que lo tenemos ahí en nuestro lenguaje figurado. Aquí el lenguaje figurado, las personificaciones son entre la verdad y la mentira, si no recuerdo. O sea, hay ahí como un diálogo entre la verdad y la mentira que es muy interesante. Y ahí pueden ver prácticamente lo que es la personificación. Fíjense cómo todo esto compone una obra literaria. Bueno, ya no los voy a cansar más. No olviden hacer su resumen. Las definiciones se las voy a dar yo. Y nos vemos hasta la próxima.